La paz de Dios, amadas hermanas, amigas que nos acompañan, a todo el público en general. Una vez más, hoy damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite poder estar aquí compartiendo con ustedes un nuevo episodio, aquí con mi hermana Sarita Jiménez. Y también quiero aprovechar y darle las gracias por sus visitas, por aquellos que ya se han suscrito, por aquellos que le dan like, por aquellos que han puesto comentarios. Muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por ser parte de este proyecto en el cual la intención es compartir la palabra de Dios y llevar el evangelio. Si tú has compartido estos episodios, amistades, amigos, familias, déjame decirte que estás compartiendo con nosotros también el evangelio, porque es el propósito de este canal poder llegar a través de las pantallas a aquellas personas que aún no han conocido del camino de Dios y de edificar a los que ya conocen de la palabra del Señor. Entonces te seguimos invitando a que nos visites, a que si no te has suscrito te suscribas, a que le des like y compartas con tus familiares y amigos sobre este episodio. Amén. Sí, amén. Hermanas, pues es de grande bendición. Gracias a nuestro Dios que tenemos ahorita estos medios, porque no sé de dónde pues, tú nos ves, desde dónde tú te encuentres, y pues llegan hasta allá. Es muy bonito que hemos visto la respuesta de la gente, de ustedes que están allá como hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, de iglesias, y pues también de aquellos que no son cristianos y les ha gustado mucho. Hemos visto pues sus comentarios. Y pues bueno, mis hermanas, siguen dejando sus comentarios. Si hay algún tema en especial que también ustedes quisieran que nosotros tratáramos, con toda confianza pónganlo en el comentario. Mi nombre es la hermana Raquel Arellano, estamos para servirles y este canal se llama Creadas con Propósito. Amén. Creadas con Propósito, hermanas, es un canal para toda aquella mujer, joven, señorita, hermanos en Cristo también, adultos, y pues a todos ustedes, de modo que la palabra sea impartida a sus corazones. Hermanas, el día de hoy traemos este tema que dice así: el perdón. ¿Qué opinas tú de la falta del perdón? Bueno, yo creo que la falta de perdón es una situación bien complicada para las personas que lo viven, ¿verdad?, en su vida propia, porque no puedes ser feliz, no puedes tener paz, no puedes tener esa libertad plena, sobre todo la libertad en Cristo, ¿verdad?, de vivir una vida feliz, porque cuando hay una raíz de amargura en el corazón, cuando hay algo que está ahí, pues estás como en una opresión, ¿verdad?, como encarcelado espiritualmente, y no puedes tener esa libertad de amar, de vivir en paz con todos, feliz con todos. Todo lo que ves lo ves mal, todo para ti, crees que todo lo que hacen o todo lo que pasa es porque te lo están haciendo a ti, y tal vez no es así, pero ya estás tan dañado de tu corazón que sientes que todo lo que ocurre es en torno a ti para hacerte más daño. O sea, yo creo que ya es como que algo que te enferma espiritualmente, ¿va?, en tu corazón, te daña, cuando ya es algo que se arraigó, como dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, es el gran peligro y el gran riesgo de que tú permitas que haya un sentimiento contrario en tu corazón, y esto te puede hacer perder la gracia de Dios, te puede hacer perder tu salvación, y no solo perder tu salvación, sino dañar al entorno que te rodea, sea tu familia, tus hijos, tu esposo, tus hermanos en Cristo, en tu trabajo, donde quiera que tú te desenvuelves.
puedes afectar a todo el mundo con tu actitud por tener falta de perdón. Sí, en realidad aquí nos dice la palabra bien clara, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. ¿Por qué raíz de amargura? Porque cuando tú dejas entrar a tu corazón todo ese odio, todo ese rencor, toda esa falta de perdón, llega a hacerse una raíz tan profunda que la única persona que te puede ayudar ahí es Jesucristo. Amén. Para arrancarla, Amén. para sacarla, para limpiarte ese corazoncito que pues ya está dañado. Y a veces lo vemos en la vida secular, lo vivimos, y es muy importante tener en cuenta que para poder dejar un buen legado fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, en el trabajo, con nuestra familia, tenemos que ser bien empáticos con la gente. Tenemos que aprender a entender, a ser amorosos. Y a veces no se nos da porque la persona con la que vives o convives dice, no, pues yo así soy. Ajá. Y no dejas que el Espíritu Santo trabaje. Bueno, hablando cristianamente con los hermanos de la iglesia o las hermanas de la iglesia o algún joven, alguna señorita, ¿verdad? Porque pues así es la persona. Pero cuando vives y convives con ellos, también los contaminas a los demás. O sea, es mucha la contaminación porque está la raíz adentro y de ahí brota. Y pues yo siempre he visto que la gente a veces no se deja ayudar, la gente fuera de la iglesia que no buscan de Dios, a veces no se dejan ayudar y les haces ver, y como tú dices, lo toman a mal y lo toman al contrario. Es bien difícil vivir con una situación así, es bien difícil vivir con una persona así, porque tú andas muy bien en el día y llegas con esa persona y en realidad hasta te duele la cabeza o el estómago, donde dices, oye, no quiero ni verla, nada más por cómo es. Pero cuando ya vives con esa persona, es muy difícil poder salir de la situación en la que estás. Y yo miraba con mi mamá eso. Mi mamá era una persona muy, muy rencorosa, no tenía esa ayuda espiritual que a lo mejor ahorita la tenemos. Estamos aquí porque pues somos sensibles al Espíritu Santo. Amén. Esa comunión con el Espíritu Santo, bien importante tener la comunión con el Espíritu Santo todos los días. Pero mi mamá sí era extremadamente rencorosa, que terminó hasta cierto punto alejar a la familia, y la única familia era yo. Entonces los demás que la rodeaban pues no querían convivir con ella porque decían, es que la señora dio paso y no me saluda, y eso yo lo vivía todos los días, entonces aún siendo mi propia familia. Y yo ahora que vivo con mis hijos, yo les digo, ten algo de control en tu mente y vive el día como si nunca fuera a existir otro día así. Entonces es bien importante que, bueno, la gente en el mundo dice es que no hay que acostarnos enojados. Bueno, entre el matrimonio no hay que acostarnos enojados porque luego no vamos a saber si vamos a despertar. Sí, vamos a despertar. Pero en esta situación, en mi caso con mi mamá, era de que todo el tiempo, o sea, ella se levantaba enojada y yo nada más le miraba la cara así, decía, ella anda bien enojada por la situación en la que ella vivía. Y llegan enfermedades que tú no piensas que llegan a tu vida, y todo lo ves mal. Entonces, la importancia de perdonar a la gente llega como un descanso a tu vida. Llega un descanso a tal grado de que te libera de ese mal sentimiento y pensamiento en todos los sentidos. Sí. Pero fíjate que la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice
cuando nos dice que el Señor Jesucristo, ahí estando en la cruz del Calvario, Él aún así le dijo al Padre, perdónalos, porque pues todos los que estaban ahí ya intentando matar a Jesucristo en la cruz del Calvario, exhibido ahí, les dijo, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenía tanto amor Jesucristo en su corazón. Sí, a pesar de que Él vino para traer paz y amor, ¿verdad? Él vino y lo vieron muchas de esas personas sanar, ¿verdad? Sí. Hacer milagros, vivieron cerca todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra, y cómo después, ¿verdad? Cuando Él está en la cruz, esas mismas personas gritaban que lo crucificaran. Pero Él nunca actuó de decir que algo les pasara, porque tal vez Él tenía todo el poder para haberlo hecho. Sí. Mas, sin embargo, su primera palabra en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí Él nos dejó, como tú dices, qué importancia de dejar un legado. O sea, el Señor Jesús nos dejó una enseñanza bien importante: perdonar, aunque a veces nosotros sí ha llegado personas tal vez a tu vida que te han lastimado, que te han ofendido, que han herido tu corazón, porque muchas veces, o sea, sí vamos a ver la persona que tiene falta de perdón, pero también vamos a ver el que ha sido afectado, ¿verdad? Sí. El que tal vez hay gente que dices, bueno, por su carácter todo mundo le trata así porque tiene un carácter difícil, pero hay gente que sin buscarlo, o sea, vienen y le dañan y siempre se queda callado y siempre dice que Dios se encargue, porque ahí está el otro lado, ¿no? Esa gente que dice, me hicieron esto, pero yo no lo hice con intención. Tal vez la persona se sintió ofendida y vino y hasta te agredió, pero tú dices, no, pero pues que Dios se encargue, Dios tenga misericordia, ¿no? Entonces, y dices, tú te liberas, tú perdonas, dices, pues ya Dios, ¿verdad? Porque uno Sí. en la iglesia así debe ser, ¿no? O sea, sí te lastiman y sí te duele. Hay personas que tal vez te han hecho sentir mal, pero tú vienes a Cristo, vienes al altar y expones, Señor, tú conoces, me dolió, porque somos seres humanos y si nos duele y si nos hiere cuando nos hacen algo, no vamos a decir, ay, no, yo estoy bien fuertote o bien fuerte en esos aspectos, que me echen, que me aguanto. No, o sea, tenemos sentimientos, nos dolemos, nos entristecemos a veces porque hay personas a las que amamos y tal vez nos han ofendido, nos han lastimado, pero nosotros venimos a Cristo y le decimos, Señor, aquí está mi situación, sana mi corazón, sana mis heridas, y encárgate tú y oras por aquella persona que te ha dañado. O sea, yo así siempre lo he manejado, ¿no? O sea, si alguien me ha ofendido, le pido a Dios que me sane mi corazón, ¿verdad? Que no permita que se haga una raíz de amargura, y luego le digo, Señor, y encárgate de esta persona. O sea, porque si tú ves, como tú dices, tal vez es una persona que ya trae raíces de amargura y ya quiere contaminar tu vida, ya tú estás viendo su situación, dices, bueno, oro por ella para que Dios le sane el corazón, le restaure el corazón, la transforme, la cambie, ¿verdad? Entonces ahí nos toca orar por esas personas y pedirle a Dios que nos sane a nosotros. Por eso es bien importante tener esa sensibilidad en la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, porque no todas las personas van a pensar igual que nosotros. No. O sea, te puedes topar en el trabajo, en algún trabajo en el que hay gente que es intolerable a todo esto. O sea, te lo dicen, te lo hacen ver, es que yo soy bien así. Y no les importa si te hacen sentir mal o te arruinan tu día. Y al contrario, lo ven y hasta se jactan y se burlan de eso. Ajá. Y qué difícil es cuando estás alrededor de más personas que ya lo conocen y esa persona ve que muchos se alejan y sigue igual, contaminando más gente. Entonces, fuera de las cosas de Dios, ¿verdad? Sí. Nosotros que estamos en el camino de Dios, nosotros tenemos pues un refugio y una responsabilidad tan grande, porque le entras a un trabajo y ya saben que tú eres cristiano. Sí. Así, luego se dan cuenta porque reflejamos
ese amor, esa luz de Cristo, esa ¿verdad? luz. Somos ahora sí, cartas abiertas, dice la palabra de Sí. Dios, leídas por todos los hombres, Sí. y siempre debemos de llevar un buen testimonio. Y yo creo que es bien difícil cuando en un trabajo saben que eres cristiano y más te hacen y más te agreden para ver hasta dónde puedes aguantar, ¿no? Sí, Pero yo me duele a veces mucho ver ese tipo de situaciones en los trabajos y a veces no poder encontrar la salida ahí porque tienes que estar ahí conviviendo con esas gentes, trabajando, haciendo un trabajo, y es difícil porque no sabes qué decir, cómo actuar. Entonces no toda la gente va a responder igual que tú. a mí sí me ha tocado un tiempo que yo trabajaba y me encontré con una persona que me agredía todo el tiempo, como que yo le caía mal. Es más, me lo dijo en mi cara, ¿verdad? Que yo le caía mal. Y yo me acuerdo que yo cuando me daba cuenta que esa persona todo el tiempo porque estaba así junto de mí, todo el tiempo me molestaba, yo recuerdo que yo oraba en mi mente, y yo me acuerdo que yo en mi mente repetía mucho el texto de: Señor, tú has dicho que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y yo en mi mente orando y orando: Señor, mira, tú conoces, Señor, yo no me meto con ella, Señor, yo estoy trabajando por necesidad, tú sabes que yo no tengo nada en contra, porque en realidad yo no le había hecho nada a esta persona, pero no sé, me aventaba las cosas, me echaba habladas de así, Sí. tirándome con palabras muy fuertes, muy antisonantes. Y fíjate que llegó el día que ya yo creo que al ver esta persona que yo no accedía a sus agresiones, me lo dijo de frente, ¿verdad? O sea, me decía: te caigo mal, ¿verdad? Pero me lo dijo en otras palabras. Dijo: dímelo, y así como agrediéndome. Yo le dije: no me caes mal. Yo contesté así muy, muy serena y le dije: no me caes mal. Le dije: ¿cómo me vas a caer mal si ni te conozco? O sea, no sé cómo eres. Dijo: no, dime la verdad. Le digo: de veras no, o sea, no, para nada. Y le digo: mira, yo vengo a trabajar, yo vengo porque necesito trabajar, y creo que tú también estás aquí por la misma situación, ¿no? Le digo: entonces, yo creo que si la mayoría del tiempo la pasamos aquí, digo, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Le digo, y vamos a hacer que el ambiente sea más agradable. Sí, porque es bien incómodo estar trabajando y así. Y luego me dice: no, pues sí, es que yo pensé que te caía mal. Como vio que yo no le agredí de la misma manera ni le contesté con la misma manera que ella, dice: no, pues sí, es cierto. Porque dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Así es. Entonces, después esta persona me dijo: pasa un rato, seguimos trabajando, y luego me dijo: oye, al rato vamos a comer juntas, ¿no? Y le digo: sí, bueno, está bien. O sea, yo así, ¿no? Como que, ay. Y ya nos fuimos a comer juntas. A partir de ahí se hizo una amistad, ¿verdad? Siempre ella me llevaba lo que podía. Ay, te compré esto, pues te es compré que aquello. es porque la gracia del O decía: te compré un refresco. Santo. Y la verdad que yo no hice nada para decir: ay, yo me la gané, no. Sino que vio que mi actitud nunca, o sea, no me conocía, y yo le caía mal nada más porque tal vez me vio y ha de haber dicho que yo era mala persona. Pero ya cuando ella me conoce bien y se dio esa plática, ella vio y ya me empezó a tratar diferente. Pero sí era bien complicado, y como dices tú, es bien difícil cuando tienes personas cercanas con esas actitudes que siempre están para agredirte. No trabajas pues ni a gusto, dices, ni vives a gusto. No, o sea, es bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios nosotros, pues como yo digo, yo estaba orando ahí, ¿verdad? Pidiéndole a Dios en mi mente, ¿verdad? Orando por ella, por esta persona, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo se compuso. Lo más difícil es cuando te encuentras personas así, tal vez en un lugar donde siempre estás conviviendo, donde siempre tienes que, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros, y a veces tenemos que soportar muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios nosotros conocemos a Cristo. Y yo creo que en este tema y esto que estamos comentando, yo creo que es la intención, ¿no? Hacerle ver a la audiencia o a nuestros hermanos o amigos que nos visitan en este canal, su canal, que nosotros cuando venimos al camino de Dios, hemos entendido que el Señor Jesucristo vino a hacer algo bien importante en nuestras vidas, y hoy también lo quiere hacer en tu vida. Así es. Yo te invito a que, mira, si abras la palabra de Dios, o si puedes poner atención a esta palabra, dice en Isaías en su capítulo 61,
Dice el profeta Isaías, dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Aquí el profeta Isaías está hablando sobre las buenas nuevas de salvación para Sión, pero luego vemos que lo repite. Nuestro Señor Jesucristo lo lee en Lucas. Él vuelve a leerlo, esta parte, Lucas 4, 18 me parece. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Esto, ya aquí la palabra del Señor se estaba cumpliendo, y él, cuando pasa en la sinagoga a leer, le dan el rollo y él abre esta palabra, y él dice aquí, dice en el verso 21 de Lucas, su capítulo 4, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo ahí estaba cumpliendo esa lectura que ya se había hablado antes. ¿A qué voy con esto? El Señor Jesucristo dice que vino a darnos libertad, ¿verdad? Libertad a sanarnos las heridas del alma, no solo a sanar nuestras enfermedades físicas, ¿verdad? Sino también las heridas que a veces hay en nuestro corazón por personas que tal vez te han dañado, por personas que han herido tu corazón, porque tal vez has dado toda tu confianza a personas a las cuales tú tal vez amabas o amaste de una manera, a veces se da mucho en el matrimonio, ¿verdad? Tal vez te casaste, tal vez te juntaste con alguien para hacer una vida, con un sueño, con una meta, con una ilusión, y esa persona tal vez te falló y tú guardaste ese sentimiento. Tal vez alguien de tu familia, ¿verdad? A veces sucede en las familias, tus padres, a veces tus hermanos, ¿verdad? Algo te dijeron que te causó un dolor muy grande y lo guardaste, y ahí está, y por eso con el tiempo se fue haciendo una raíz de amargura y empezaste a vivir en una situación a la defensiva, y siempre tratando como que de vivir cubriéndote de todos los demás. Por eso cuando alguien se acerca a ti, actúa siempre como a la defensiva. Me lo estás diciendo a mí, o sea, me estás atacando a mí, o sea, y no es que sea así, pero ya vienes como que con el corazón, como que te pones una máscara, una careta así de me cubro y estoy defendiéndome de todos. Y a veces no todas las personas vienen con una mala intención, a veces gente viene en una buena intención, pero ya tú siempre vas a querer estar agrediendo porque ya traes ese problema dentro de ti, ¿va? Qué difícil es para una persona vivir así. Sí. Porque, como te digo, hay mucha gente que no piensa igual que nosotros, y a veces dentro de la iglesia, y es muy difícil porque vas tú normal a lo mejor a dar un pequeño obsequio, ¿verdad? Y no te lo toman ni te lo agradecen, y no porque te lo agradezcan, sino porque de tu corazón nace regalarlo, y esa persona no lo toma así, que al contrario, o sea, lo ve mal. ¿Y por qué me lo dio? ¿Y a poco esto, a poco lo otro? O sea, sí, ya no sabes ni cómo entrarle a esa persona. Sí. Sí, dices, o sea, ¿qué hago? Nunca quedo bien, ¿verdad? Sí. O sea, siempre voy a quedar mal. Pero yo creo que ahí es lo importante de nosotros entender, ¿verdad? Esas situaciones de las personas, ¿no? Yo creo, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando platicas con una persona, inmediatamente te puedes dar cuenta, bueno, a mí me ha pasado, en el diálogo con una persona, inmediatamente me doy cuenta de que esta persona tiene problemas de falta de perdón,
de raíz de amargura, cosas que están mal ahí, que están afectando su vida. Inmediatamente, Sí. en su manera de expresarse, que tal vez están contándote algo que ya pasó hace muchos años, algo que le hicieron de años, pero lo vienen a revivir y lo cuentan y hasta les ves su expresión de enojo, sí. como que lo acaban de vivir ayer, y a veces hasta lloran de impotencia, como si lo estuvieran viviendo, pero te están contando algo de años. Entonces ahí tú te das cuenta y dices, no, algo está mal, o sea, todavía hay algo que le está doliendo ahí. No ha sido sanada. No ha sido sanada, Sí. no ha sido libre de esas emociones. Y yo digo, cuando yo veo eso, digo, qué difícil debe ser para esa persona vivir así, ¿verdad? Porque son personas que están como que muertas en vida. Su vida está estancada. Se estanca tu vida, hablando en la forma secular, se estanca la vida, pero sobre todo en la vida espiritual, no hay un crecimiento espiritual porque no has podido perdonar. Entonces no avanzas espiritualmente, no hay un crecimiento porque todavía estás ahí estancado en ese pasado que no has podido soltar. Y es algo que no puedes arreglar tú del otro lado. Sí, ¿no? Es algo que está ahí. Sí. ¿Cómo le podemos hacer? Porque bueno, viviendo con la persona todos los días, Ajá. ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes? Porque tú tienes la visión en Cristo y tienes la unción del Espíritu Santo, a lo mejor eres más paciente, Sí. pero otras personas no. ¿Cómo poder vivir con ese tipo de personas? Yo creo que uno en el caso de uno, cuando estás cerca de personas en esa situación o convives frecuentemente, yo creo que uno tiene que orar por esas personas. Sí. Uno tiene que orar y si es necesario ayunar, Sí. para que Dios haga la obra y transforme y sane esos corazones que están sufriendo. Porque yo, fíjate, yo lo veo de ese punto. Yo hace muchos años, tal vez yo lo veía de otra manera, como que, ay, o sea, y lo digo con el perdón de la palabra, ¿verdad? Pero tal vez cuando yo estaba lejos del camino de Dios y la gente que está fuera del camino de Dios tal vez lo diga, ay, es que está amargada. Así dicen, ¿verdad? No, está amargada. Pero yo ahora dentro del camino de Dios, yo me duele cuando veo una persona así. Me entristece porque dices, o sea, no es feliz, no tiene paz. O sea, ¿yo qué? Yo ahorita me voy a mi casa, mi vida continúa, yo pues, en paz. Pero esta persona se lleva su dolor y vive con eso y con eso anda y donde quiera que va y así duerme y así se levanta y qué tremendo, o sea, yo digo, es un tormento, sí. ¿no? Entonces a mí me causa una compasión tan grande, un dolor ajeno, que yo pues digo, Señor, ten misericordia, o sea, hay que orar por esas personas para que Dios las haga libres por completo de esa situación. Es que el camino del cristiano no es fácil, pero es fácil cuando tú doblas rodilla, Amén. ¿verdad? Sí. Nosotros Amén. Vivimos una vida en la que estamos en comunión con Cristo, en comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, y a lo mejor aquí en la iglesia nos conocemos y nos vemos, pero a veces hay gente que tiene doble cara. Y aquí te reflejan una cosa y en el trabajo o en donde anden te reflejan otra. Y a veces por eso somos vituperados nosotros los cristianos. Sí. Y bueno, yo leía que es el rencor, es un sentimiento persistente y negativo de hacia alguien que se percibe como responsable de un daño o prejuicio acompañado de un deseo de venganza. O sea, yo lo miraba en el caso de mi mamá. Y ajá, yo decía, por todo quiere tomar venganza mi mamá, por todo mi mamá pues todo lo que le rodeaba era, tú estás mal y esto no está bien, y así. Llegaba al punto en el que yo ya no quería estar en mi casa. Yo les comentaba el testimonio a ustedes, mis hermanas, que pues bueno, yo viví un tiempo con una tía y otro tiempo con otra tía, pero yo a veces ya no quería regresar a mi casa. No importa que esté con mi tía la evangélica y no importa que esté con mi tía la católica, pero ya regresar a mi casa no, porque yo sabía pues el martirio que yo vivía, que a mí nadie me entendía, pero yo estaba confundida.
porque estaba a lo mejor en un momento de amor y de paz y de tranquilidad en mi cuartito, yo solita ahí, y de repente me levantaba y ya miraba toda la diferencia. Y fíjate, Sarita, que tocas un punto bien importante, porque en ese tiempo, pues tú eras menor de edad, ¿no? Sí. Entonces, es bien importante hablar de esto y dejar bien claro. Aquí, viendo la situación y el ejemplo de nuestra hermana Sarita que ella comenta, ella siendo menor de edad, ¿no? Prefería estar con la tía, fuera una o fuera la otra, porque en su casa la situación que su mamá vivía la estaba dañando a ella de alguna manera y afectaba sus emociones. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sanemos esas heridas? Porque podemos afectar a nuestros hijos, porque ellos son los que la llevan. Cuando son niños chiquitos, todavía dijeras, bueno, ya se casaron, hicieron su vida, lo más que vas a ver es que tus hijos se van a alejar y ya ni te van a querer visitar porque van a decir, no, siempre está así, ¿va? Pero y ellos ya tienen su vida, ¿no? Y qué mal que tenga que ser así, porque no debe de ser así, ¿verdad? Pero cuando son pequeñitos, que dependen de ti y que tal vez reciben un maltrato, malas palabras, heridas, o sea, es algo que como una bola de nieve que se va haciendo más grande porque ya estás dañado, dañada y dañas a tus hijos y luego tus hijos también van a ir con raíces de amargura, con falta de perdón, porque tú les diste una vida pues llena de amargura, como dice la palabra de Dios, va, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú tienes odio y rencor, eso es lo que expresas. Tú tienes falta de perdón, eso es lo que tú expresas, es lo que tú eres. O sea, lo que hay dentro de ti es lo que tú sacas y lo que tú reflejas. Si en ti hay gozo, si en ti hay alegría, ¿verdad? Tú contagias esa alegría, el amor a las personas. Las personas se acercan porque en ti encuentran esa palabra de aliento, palabra de motivación, una palabra, un abrazo, tal vez la persona venía con sus cargas, pero le diste una palabra de bendición y esa persona dijo, ay, sí es cierto, no era tan malo como yo pensaba, sí, Dios me va a ayudar. Y se van bien entusiasmadas y gozosas. Pero si eres una persona de amargura, pues ya ni se te quieren acercar porque decir, no, ahorita quién sabe con qué va a salir, ya problemas traigo luego con lo que me vas a sacar, ¿verdad? Fíjate, los efectos negativos afectan el bienestar emocional y pueden dañar relaciones como la familia, esposo, hijos, etcétera, que es lo que tú comentabas. Viéndolo del otro lado, una persona alegre pues es contagiada a las demás personas de alegría. Una vez, una de mis experiencias que yo viví y que yo creo que yo no entendía, no sé por qué no lo entendía, que yo llegaba tan contenta al trabajo. Yo estaba de guardia en ese tiempo y no, hombre, yo llegaba bien contenta. Estaba pasando una situación muy difícil en mi casa, muy difícil. Mi entorno era pues una gravedad en la que yo me iba triste porque tenía que dejar a mis niños, tenía que dejar a mi otro hijo y pues Fabiola trabajando y pues mi esposo enfermo y unas cosas difíciles que yo miraba en mi entorno, en mi casa, y aún así yo me ponía a orar y salía a mi trabajo. Llegaba al trabajo, hermanos, y llegaba y hola, buenos días, ¿cómo están? Yo llegaba al trabajo diferente, no lo sé por qué, yo soy así, soy bien comunicativa con las personas, trato de tener un ambiente laboral donde trabajo sano. Entonces, yo me acuerdo que llegaba con esa alegría y estaba platicando con las muchachas y con los muchachos y todo, y las muchachas. Y en ese tiempo, en donde yo estaba de guardia, pues era una fluidez de gente. Estábamos en plena pandemia, me acuerdo. Y traíamos nuestros cubrebocotas así hasta acá, grandototes, que nada más se te miraban los ojos. Y me acuerdo yo que íbamos a cursar ya lo que era Navidad, Año Nuevo. Y yo estaba viviendo mi situación. Y llegaba uno de todos los compañeros que trabajábamos en esa tienda. Y llegaba así. Y llegaba y yo les decía, hola, buenos días. A todos los recibía igual. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. O sea, para mí era normal tener esa fluidez con la gente. Y hermanas, pues yo lo miraba así y me decía, no hombre, Sarita, chihuahuas.
Y yo les decía, ¿qué pasó? Porque tenían que guardar sus cosas en donde yo estaba. Era un cuadrito chiquito y yo estaba ahí y ahí tenía que guardar sus cosas. Y le decía yo, ¿qué pasó? Pero todos los días era lo mismo. ¿Qué pasó? No, hombre, es que venía, pero enojado. Y dije yo, no le voy a hablar a nadie. Y tú, Sarita, me cambiaste el día. Y yo, ¿por qué? No, porque es que contigo se contagia la alegría. Y yo, ay, gloria a Dios. Y se levantaba y se iba risa y risa en el camino. Y a veces llegaban personas al cubículo donde yo estaba y me decían, hombre, es que chihuahua, traigo este problema y me pasó esto en la caja y en la caja me faltó dinero y no pasa nada. Yo les decía, no pasa nada, no se murió nadie, todo está bien, el dinero se recupera, ahorita te hacen un corte y ahí se ve reflejado donde te equivocaste. Sí, ¿verdad? Y dice, sí es cierto. Y esa emoción, esa alegría, a pesar de la situación que estaba viviendo la otra persona, la contagiaba de una manera que yo no entendía. Pero yo sabía que estaba sirviendo al mejor, que era mi Señor Jesucristo. Sí. Y luego después yo salgo de ese trabajo y como te digo que es bien importante dejar un buen legado en donde estés, donde sea. A los años paso por ahí y todavía estaba esa persona, ese muchacho que te digo que siempre llegaba enojado y paso por ahí, lo saludo y saludo a la muchacha, saludo al otro muchacho, saludo al gerente y me dice, no hombre, Sarita es otra cosa. Sarita, no hombre, usted es la famosa Sarita. Y yo, sí, ¿por qué? Dice, no, es que este muchacho no deja de hablar de usted, que tenía una muy buena guardia y que la guardia era bien alegre y que contagiaba a todos con su alegría. Ahorita pues no, dice, no tenemos guardia, pero aquí estamos. Y le digo, ¿en serio? Le digo, qué bueno. Y dice, no, ahora ya me doy cuenta, dice, que sí tiene mucha alegría en su vida. Y yo, pues es que es Dios. Y es bien importante que cuando tú dejas ese legado puedas responder con la mejor respuesta, que es la palabra de Dios, que es enseñarles el camino del Señor. Y siempre a donde me llego a topar así ese muchacho, yo le digo, busca a Dios, mira que Dios es el único camino en el que podamos ser salvos. Y créanme que al ver su cara se le refleja otro semblante. Y a veces somos usados por el Espíritu Santo de esa manera. Por eso es importante dejar el legado donde sea. Sí. Donde sea. Porque como dices tú, somos cartas leídas. Sí. Pero los efectos negativos sí afectan a la familia que nos rodea. Afectamos su bienestar. Los confundimos aparte. Sí. Y no hay manera de cómo ayudarles a esas personas. Sí, es cierto que confundes porque dice uno, bueno, ¿verdad? En caso de los hijos, dicen, bueno, según van a la iglesia, ¿verdad? Y se refleja otra cosa acá, ¿verdad? O sea, yo creo que también todos tenemos nuestros arranques de coraje en el momento, pero hay maneras de cómo superarlo cuando estás en Cristo. Cuando no estás en Cristo, ahí sí llegan esas dudas en las que dicen, pues no, que eres cristiano. Hay que ser bien, tener mucho tacto. En el camino del Señor, Dios me ha enseñado porque yo a veces como que estoy a punto así, como dice la hermana, pues sí, uno de reventar. De repente como que sí, no voy a decir que ando así como que flotando con mis alitas y mi areola porque sería mentir, ¿verdad? Sí. Todos tenemos de repente ese lado de que a veces como que queremos decir ya basta, ¿no? Pero a veces yo cuando viene una situación en mi casa o así, ¿verdad? Que de repente más uno con los cambios de humor ya de la edad, ¿verdad? De repente como que viene así de repente te sientes enojada y no sabes ni por qué. Pero yo siempre como que pienso, y yo digo que es el Espíritu Santo, inmediatamente viene y como que me dice, a ver, ¿está bien lo que vas a hablar? Y yo, no, mejor me callo. Parece que oigo acá que me dice, mejor calla. Y yo digo, sí, callo mejor. Y me quedo calladita y medito y pienso si lo que voy a decir es correcto, va a edificar, y si no, mejor me quedo callada y me lo aguanto y ya, ¿verdad? Porque a veces aún con nuestros hijos hablamos a la ligera y podemos herir sentimientos, podemos dañarlos, pueden ser palabras
que pueden ir arrastrando toda su vida si no tenemos cuidado con lo que decimos. Entonces yo mejor así como que, ay Señor, no, Señor, no lo voy a decir. Y entonces digo, es bien bonito y yo lo puedo decir, ¿verdad? Ahora que he llegado al camino del Señor, y que le he rendido mi vida a Dios, porque aquí lo importante es rendirle la vida al Señor, o sea, rendirle el carácter. Yo sé que todos de repente decimos, no, yo mi carácter, o yo, vea, decimos el apellido, ¿verdad? Yo soy un arellano, y cuando se me sube el arellano, pero no, o sea, cuando ya venimos a Cristo, ya nuestro carácter es de Cristo, y dice la palabra de Dios que de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y las cosas viejas pasaron, y si yo te lo parafraseo, podríamos decir, y el carácter ya pasó, o ya el enojo ya pasó, el apellido ya pasó, o sea, ya eso ya quedó atrás, porque ahora eres una nueva persona en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que reflejar? El carácter de Cristo. Y cuando viene una situación difícil, mi mamá siempre me decía, tú nada más di, mija, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando viene alguien a agredirte, dices, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Él? ¿Cómo respondería? Y así es como yo voy a responder, ¿verdad? Ya no es de que, no, es que a mí me va a escuchar, o sea, sinceramente no, y yo he aprendido que el actuar con impulso no deja nada bueno, no te lleva nada bueno, sino que siempre va a haber una consecuencia de los malos actos que a la larga pueden dañar tu testimonio, pueden dañar tu vida. O sea, en el caso mío, por ejemplo, que me invitan a predicar aquí en la iglesia, de repente no puedo yo ser una persona explosiva, porque luego estoy predicando, entonces van a decir, ay, no estaba ella hablando que la falta de perdón, pero si vine y me gritó y me dijo y se desahogó todo. Pues no, o sea, no podemos, debe de haber, vea, como decimos a veces, no hay congruencia con lo que predicamos y con lo que somos. Entonces necesitamos, ahora sí, rendirle el carácter a Cristo para que tengamos ahora sí el carácter del Señor en todas las cosas. Y a mí me ha tocado mucho, o sea, como les cuento esa vez del trabajo, a personas que me han agredido, pero yo he tratado de ser paciente y de esperar, y a mí no se me olvida cuando dice la palabra de Dios, la justicia es mía, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros ya no peleamos nosotros. Dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así es. Nosotros ya no peleamos en nuestras fuerzas, ya hay alguien que pelea por ti. Así es. Hay un Dios justo que está peleando tus batallas, ya tú no peleas. Entonces, dejarle ahora sí toda nuestra carga al Señor, y que Él sea el que haga las cosas en tu vida, y que Él sea el que tome el control. Ahora, pasando al tema de la falta de perdón y de esas opresiones, de esas emociones, si te sientes encarcelado, si hay cosas que no has podido soltar, o sea, el mejor camino y la solución es Cristo Jesús. Solo tienes que venir al camino del Señor, y Él es el que puede hacerte libre, porque ya lo leímos en su palabra, ¿verdad? En Isaías, como el Señor Jesús, ¿verdad? Él dijo, Él lo repite en Lucas 4, cómo Él vino a dar libertad a los oprimidos, dice, a los presos, apertura de la cárcel. O sea, Él ha venido a darnos esa libertad. Él no quiere que tú cargues con tus problemas ni con tus angustias. Él no quiere que tengas raíces de amargura. Él no quiere que tengas dolor en tu corazón. Él quiere que seas libre totalmente en Cristo Jesús. Entonces yo quiero invitarte, y de esa manera, que la única salida a tu situación es Cristo. Pero hace un rato platicábamos sobre el tema con mi hermana Sarita, y tenía razón. O sea, a veces dice mi hermana, venimos al altar y como que ponemos el costal de las cargas y la amargura aquí a un ladito mientras tú oras, y cuando ya acabas de orar te levantas y vuelves a cargar tu costalito y te lo vuelves a llevar, ¿verdad? No la perdono, viste, llegó, no me habló, y ahora que no me saludó. O sea, esas maneras de pensar que no son de Dios,
esos pensamientos que el enemigo pone en la mente para estar viendo quién te habla y quién no te habla, o sea, eso ya no es propio de una persona cristiana. Pues no, porque el enemigo eso viene, y si tú le dejas por una rendijita que el enemigo entre, viene y acaba con todo. Y ahí viene uno a echarle más Sal a la herida. Sí, le echa limón a la herida y empieza a arder otra vez, o sea, no. Pero ¿qué le dijo Jesucristo a Pedro? Fíjense, en Mateo 18:22 Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir siempre. Siempre vamos a perdonar. Siempre tenemos que perdonar. Sí, o sea, es algo que debemos de tener en cuenta, que si Jesucristo nos perdonó en la cruz del Calvario, murió por nosotros, porque nosotros merecíamos ese castigo, a pesar de todo lo que Él vivió y nos perdonó, tenemos que agarrar ese ejemplo de Jesucristo. Y qué tan difícil podrá ser en la vida a lo mejor de una persona que no es cristiana, pero en la vida de una persona que es cristiana y que conoce la palabra al 100% y te refugias en lo que le dice Jesús a Pedro, entonces te quedas, sí es cierto, y tanto tiempo que lo he hecho mal, ¿verdad? O sea, a mí esta palabra me llegó un día en el que yo tenía pues coraje con una persona, y tenía mucho coraje. Yo nunca lo pude sacar ni reflejar. Me hirió, vino y me hirió de una manera tan envolvente. Me hirió, me dañó, me dijo, y yo me quedé así, calladita. Y yo recuerdo que yo pasaba las tortillas o pasaba en mi cuadra, ya pasaba esa persona, y yo barría y yo con la escoba así barriendo, porque era de siempre que estaba atacando mi vida, siempre. Y yo decía, ay Señor, y yo con la escoba, si me conociera en otro tiempo. Pero un día yo ya no pude más con eso, porque yo sentía que yo me estaba dañando a mí misma. Claro. Y fui y me hinqué. Ese día yo recuerdo que pasó ella y yo, ay, y ahí vino la palabra del Señor y me dijo, cuando yo me volteo, yo voy a mi camino, lo que yo iba a hacer mi vuelta, me dijo el Señor, ¿acaso yo no te perdoné en la cruz del Calvario? Y en eso me entró un sentimiento, yo conociendo la palabra de Dios. Por eso es lo que mi hermana decía, que no traemos el arito aquí, no somos perfectos. Y no por eso tampoco vamos a señalar a los demás. Pero yo me haga de cuenta como si me hubiera introducido la palabra dentro del corazón. Y fui me hinqué, hermanas. Yo estaba sola en mi casa. Fui me hinqué en un rinconcito, llegué del mandado, dejé las bolsas y me hinqué. Y empecé a llorar de una manera, pero así, o sea, me brotaban unas lágrimas y yo le decía, y yo tenía la visualización aquí en mi mente de cómo Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, sufriendo por todo lo que había pasado y por todos nuestros pecados. Empecé yo a llorar y yo le dije, Señor, yo perdono a esta persona, y nombraba yo al nombre de esa persona. Yo perdono a esa persona, así, así, así. Y brotaban unas lágrimas dentro de mí, así fuera, dentro, y yo miraba la cruz del Calvario, cómo Jesucristo estaba a punto de morir en esa cruz del Calvario, y todos observándolo, los demonios y todo lo que estaba alrededor, la gente, los soldados, y yo decía, si tú me amaste tanto y me perdonaste, ¿por qué yo no voy a perdonar a esa persona por lo que me hizo? Raquel, llegó ese momento en el que yo literal con mis ojos orando, yo miré cómo arrancaban esa raíz de amargura dentro de mi corazón, porque ya no era sano para mí. No. Yo trataba de no comentar eso con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, pero era una actitud de que nada más la miraba yo, ¡ay! Y que no sé qué, y empezaba a hacer las cosas de mal humor y no me daba cuenta que los dañaba a los demás. Entonces sacó una raíz de amargura y yo me sentí tan aliviada y
sentí un alivio en mi corazón, un alivio en mi alma, que hermanas, la segunda vez que yo la vuelvo a ver después de ese día, yo pasé y la vi de frente y la vi con los ojos de amor y dije yo, esa persona necesita a Cristo. Amén. Hermanas, y créanme que yo le hablaba de Cristo y siempre le hablé de Cristo, y un día me dijo, no me hables de eso porque yo soy católica. Entonces el Señor me decía, sacude tus pies y sigue tu camino, pero de tantas cosas que me hacía, yo agarré mucho odio, ¿verdad? Pero cuando el Señor llega a mi vida y yo soy sensible a eso, el Señor habla de una manera. Por eso aquí en Pedro le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí. Vas a perdonar. Así te lo vuelva a hacer. Vas a perdonar. Y yo tengo el sentir de que yo siempre le he dicho al Señor, le digo, Señor, y si un día tú me mandas ahí con esa persona y puedo yo hacer una oración por ella, o si viene y me dice necesito un vaso de agua, tengo que hacerlo porque tengo que mostrar quién soy. Ajá. Entonces esa experiencia a mí me tocó en mi vida espiritual, en mi vida secular, en mi vida pues ya de adulta. Por eso lo que decía la hermana, y es muy importante que ustedes se den cuenta que no todos somos perfectos, todos tenemos errores, todos necesitamos de Cristo, todos llega al punto en el que necesitamos ver y señalar que Jesucristo es el único camino, es el único refugio, es el único que te puede ayudar en esa situación. Yo creo que en esta pues tarde-noche para nosotras es bien importante dejar todo esto en la vida de aquellos que nos están viendo, Raquel, porque no es fácil para la persona que lo vive. Para lo que lo vive. ¿Verdad? No es fácil. Y si tú estás pasando por este momento así, nosotras te queremos decir que tengas esa visión y ese sentir en tu corazón de perdonar a aquel que te ha hecho daño, de perdonarlo desde el fondo de tu corazón, con diligencia, porque si tú haces eso, tú vas a sentir un alivio en tu vida. No sé por lo que tú estés pasando, no sé por qué tú traigas a lo mejor esa falta de perdón ahí en tu corazoncito, pero el Señor Jesucristo lo sabe. Y si en esta hora tú necesitas de una palabra de aliento o sabes de alguien que está pasando por esto, pues puedes compartir este episodio, puedes darle like, dejar en los comentarios. Y pues bueno, hermanas, yo creo que es un tema tan importante en nuestras vidas, en las cuales a veces no hallamos la salida, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros dejemos un buen legado donde quiera que andemos. El Señor nos invita a venir a descansar en Él. Dice en la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no has llegado al camino del Señor, déjame decirte que Cristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, ¿sí? Y si tú conoces a Cristo, que es la verdad, tú vas a ser libre de toda atadura y de toda opresión. Amén. Y de toda emoción que no es favorable a tu vida y que no te edifica. Él te va a dar la libertad completa y Él te va a dar la paz y la felicidad que necesitas para poder ser libre por completo de toda esa situación y raíz de amargura. Y yo quiero invitarlos, ¿verdad? Si no has conocido a Cristo, puedes aceptar a Cristo en tu corazón porque Él es el que tiene la respuesta a tu necesidad. Y si tal vez ya lo conoces, pero te has alejado por tu situación en la que te encuentras y crees que no eres merecedor porque dices, no, yo traigo mucho odio y Dios a mí ya no me va a aceptar porque no puedo perdonar, déjame decirte, el Señor Jesucristo siempre está con los brazos abiertos esperándote para perdonarte nuestras iniquidades, sino que Él siempre extiende su mano de misericordia. Entonces, acércate a Cristo, busca una iglesia,
cercana a ti, donde puedas reconciliarte con Dios, renovar tus votos con Dios y exponerle a Él tu situación, y que Él pueda perdonar y sanar tu corazón para que puedas ser feliz y vivir en paz, y para que puedan ser felices los que te rodean y que están contigo, ¿verdad? Tu Amén. familia, tus hijos, tus amigos, todos aquellos, ¿verdad? Sí, esta frase, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, simboliza la necesidad de perdonar de forma continua y sin límites y sin guardar rencor. Amén. Pues, sin más que decir, Raquel. Bueno, pues nos despedimos y los seguimos invitando para que sigan agregándose más, añádanse más, ¿verdad? Suscríbanse Amén, a este canal, compártanos ahí con sus amistades, con familiares, que les sea de mucha edificación. Amén. Recuerden, aquí no hay otro propósito más que predicar a Cristo, Así es. y que las almas puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan ser salvas. Así es que si tú compartes, nos ayudas a compartir el Evangelio también de esta manera. Y bueno, quiero enviar un saludo a todos mis hermanos que ya se agregaron y que también nos han puesto sus comentarios, y les invitamos a que nos den like, y si se suscriben, pues denle ahí en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los nuevos podcasts que se están subiendo. Amén. Y si tienen algún testimonio, comentario, algo que quieran hacernos saber, pueden ponerlo ahí a través de los comentarios, porque estamos al pendiente de sus comentarios. Y bueno, pues les amamos mucho del amor de Cristo y les invitamos a seguir adelante en el camino del Señor y sigan buscando más de esa sanidad en sus corazones. Amén. Día con día. Amén, Raquel. Pues vamos a hacer la oración. Amén. Y acompáñanos, hermano y amiga, jovencito, jovencita, hermana en Cristo y hermana que pues te estás agregando también. Te invitamos a hacer una oración ahí donde estás. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y habla con el Señor en lo que nosotros hacemos la oración. Amén. Amén. Señor Jesús, Padre te agradecemos, Dios, lleno de Señor, gracia, por estos misericordia, momentos Señor. y por la Nos oportunidad que tú nos acercamos delante de das tu presencia, de Señor, estar, Señor, una vez más confiadamente al trono compartiendo de tu gracia, palabra, Señor. para alcanzar Gracias, misericordia, Espíritu para Santo, hallar porque gracia sabemos para el que oportuno tú eres socorro. el que Creemos, guías, Señor, que el en que ti nos está da, el poder, Señor. Señor, Mira, para Padre Santo, esta transformar las palabra vidas y los sea corazones. llena, Señor, Que tú, y sea Señor, has venido atravesada a en los darnos corazones de aquellos que lo libertad, necesitan, Señor, Padre. plenamente, Gracias. Señor, en nuestras Gracias, vidas. Señor, Señor, yo te porque pido por quitaste todo aquellas obstáculo, personas Señor, para poder que se estar aquí, encuentran en Señor. esta situación, Mira, Padre Señor, que Santo, tal vez hay aquellos dolor, que están raíces del de otro lado, amargura, Padre Señor. mío. Te Te pedimos pido que que sean